Cristina Silveira, bienvenida a Los Diálogos. Muchísimas gracias por invitarme y, bueno, deseando tener conversación calentita. Lo mismo que yo, sobre todo porque me comentabas que cuando has entrado a este espacio de las naves del Español en Matadero, has dicho, wow, aquí empezó todo. ¿Qué empezó? Bueno, pues que el año pasado, hace así como octubre, noviembre, o sea, nada, hace un añito. Ajá. Me invitaron Natalia Menéndez, ¿no?, para hacer las lecturas de 2 obras aquí en la Sala Hormigón. Una era de Maribel Carrasco, Ajá. El niño de octubre, y otra también de otra autora mexicana. Entonces, bueno, fueron Los vivideros mexicanos, ¿no? Ahí descubrí estas autoras maravillosas con ese universo tan rico y dramaturgias tan maravillosas. Y es verdad que ahí hubo un enganche con la autora Maribel Carrasco, a Natalia también le gustó muchísimo esa lectura y, bueno, la forma poética en la que desarrollé la dirección. Y ahí dijo, pongámonos a ello para el año que viene una coproducción con la compañía, con Carly, y por eso estamos aquí. Y ahí nace el pozo de los 1000 demonios que estáis representando aquí en las naves del Español en Matadero, una pieza con un texto, como decías, de Maribel Carrasco, que además es pieza fundamental en la literatura dramática para la infancia en México. Te enamoraste de ella en estas lecturas, digamos, pero ¿qué tenía esta pieza, este pozo para que dijeras, voy a levantarle, voy a hacerlo? Bueno, primero ella hace todo un viaje y un recorrido y tiene todas las peripecias que pasa esta niña Jacinta, Fenómeno. que bueno, pues que es como la esencia de la literatura. Yo de las primeras veces que empecé a trabajar con la dramaturgia para la infancia, pues el viaje del héroe, en este caso desde la heroína, todas sus etapas, es una de las primeras cosas que empiezas a aprender. Con Iciar Pascual, que hemos tenido muchas relaciones, siempre ella me ha llevado mucho por esas etapas también del viaje del héroe para hacer dramaturgias conjuntas. Y en esta obra lo veía tan claro cómo iba pasando por todo ese viaje esta niña, y luego también por cómo la iba acompañando, ese acompañamiento que hace la nana, ese trabajo de acompañar los mayores en todas las cosas que nos atemorizan un poco, ¿no? Entonces, pues nuestros mayores nos saben dar algunas pautas, leyendas, cuentos, que cuando somos pequeños decimos, no me cuentes esas historias y tal, pero cuando estamos con necesidad y cuando estamos con un poquito los pies así temerosos, te acompañan en el camino. A lo largo de ahora mismo de la adultez también nos acompañan. Es que es muy interesante una idea que tienes tú y que tiene tu compañía, Carly Danza Teatro, que es el teatro más allá del entretenimiento, el teatro que conlleva un pensamiento, que conlleva una enseñanza y, sobre todo, para el teatro para la infancia, para niños, el teatro familiar, ¿no? En este caso, además, hay un componente, digamos, de preservación de la naturaleza, ecológico, entre otras cosas, ¿no? Es verdad que toda la simbología que tiene Maribel de preservar tu alma como si fuera la fuente de vida, tu cantarito, tu pequeña joyita de tenerla que cuidar, y cuidar tus raíces y cuidar el lugar donde habitas, y todo esto pues nos ayuda mucho a hacer ver a los más peques y a las más peques que tenemos algo con lo que podemos mantener nuestro viaje a lo largo de la vida si lo cuidamos, ¿no? Y que cuando te sientes así con los hilos cortados por pérdida de seres, cuando estás muy en el recuerdo de tu origen, tus raíces,
te da fuerza para seguir adelante, ¿no? Y entonces tiene la enseñanza de esto, de cuidar la naturaleza, al igual que cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a nuestros mayores y cuidar nuestras acciones también, ¿no? Y dar la valentía, sobre todo en este viaje como heroína a la niña, ¿no? A los más pequeños, hacerles valientes y hacerles responsables de sus acciones. Investigando sobre ti y tu compañía, comienzas con el movimiento, con la danza, pero luego necesitas de otras maneras y otras formas para contar. Ya introduces la palabra, el gesto, el circo. Es curioso, ¿no? Cómo se va haciendo, va sumando. Pero antes todo era danza, y además danza contemporánea. Sí, bueno, nosotros, digo... el germen, yo vine de la danza clásica, o sea, tengo una escuela de danza clásica en Cáceres y como que todo parte de ahí, pero siempre hay algo como que dicen, necesito algo más, necesito algo más. Y entonces hago una cosita, te lleva a la otra, luego a la otra, tal, y un poco el giro fue pues como hace 10, 15 años, no me acuerdo, pero bueno, estuve trabajando mucho con el Teatro del Silencio, una compañía franco-chilena que viene de trabajar, trabajaba sin la palabra, pero donde el movimiento era la base, ¿no? Su director, Mauricio Celedón, venía de Artaud, también del Marcel Marceau, del de Cruz. Entonces, ahí encontramos como que la danza la queríamos utilizar para decir algo. No solamente desde la abstracción, sino generar palabra a través del movimiento, ¿no? El gesto expresivo. Y es verdad que ahí fueron unos años de aprendizaje donde ya me enganché más en el teatro físico, mucho con acrobacias, acróbatas franceses, bailarines, y ahí, giras en las épocas estas donde eran las épocas donde hacía giras con 20 y tantas personas. Cuando se podía. Por festivales de toda Europa, con los niños a cuestas, con los babysitters a cuestas, esas épocas de grandes espectáculos. Pues la vivimos, luego vivimos todo lo que es la crisis y es verdad que nos centramos más en espectáculos un poquito de mediano formato y adentrarnos en obras que ahí ya empezamos a insertar cada vez más la palabra, obras que nos llevaban a quererlas transmitir las palabras a través del movimiento, o sea, como justo al revés de lo que llevábamos haciendo. Claro. De hecho, por ejemplo, La vida de los salmones de Icíar, que es la anterior de la infancia que hicimos, era todo el texto, pero continuamente en el movimiento y la palabra, ¿no? Era, otro tipo de trabajo en el que estoy ahora, de investigación, donde el gesto esté incluido en la palabra. Tú la investigación constante. No Constante. No paro. Constante. Lo que me mueve un poco es el aprender, el no parar de aprender. Eso es verdad que es lo que me da la vida. Y cuando llego a algún lado y no recibo o no aprendo, veo que ahí inmediatamente me disuelvo, me diluyo y quiero cambiar de lugar. Entonces, aprender. Y también indagar. Eso es la parte de investigación y eso siempre me ha gustado. Oye, una pregunta. Esto se tiene que dar por sabido, pero a lo mejor hay gente que todavía no lo llega a comprender. El hacer teatro familiar no tiene que estar en detrimento de otras obras para teatro de adultos. Parece que había antes un concepto de que el teatro para niños y para niñas tenía que ser algo menor, ¿no? Sí, viene de, pues necesitabas comer, pues haz teatro para niños, ¿no? Exacto. Venía de una cosa antigua. Sí. En lo personal, por el 2006 que empezamos a hacer, nosotros de forma cotidiana, o sea, así continuada, no hacemos espectáculos familiares, sino que necesito encontrar el porqué y qué les quiero contar. Y entonces digo, este año vamos a hacer una para las familias, porque quiero contar esto concretamente, ¿no? Y la primera vez nosotros llevábamos como mucho tiempo gente que llamaba a la puerta, necesitas hacer una para la infancia, tal. Y yo, es que no quiero contar nada a los niños, no tengo ningún... Y llegó a hablar sobre Frida, niña.
Para mí fue el primer espectáculo que codirigí junto a Rosa Díaz, gran directora para la infancia. Y ahí fue necesario porque era el momento que yo veía que los niños estaban, los que están solitos en los hospitales mucho tiempo y tal, poderles decir que el dolor lo puedes superar con color, ¿no? Y contarle toda la historia de Frida. Para mí era muy importante contársela. Después con Wangari Maathai, que es una ecologista. O sea, que siempre hemos utilizado un mensaje muy concreto para trabajar estos espectáculos, ¿no? O ahora con El Pozo de los Mil Demonios, con todo el recorrido que hace Jacinta. Pero no es como algo continuado que digamos, venga, todos los años tienes que sacar una producción para esto. No, es como, para mí supone más tiempo de dedicación, me siento como más responsable porque normalmente una producción de adultos la venimos haciendo entre mes y medio, 2 meses, y la de niños se me va a 3 meses, 5. Porque es muchísima responsabilidad saber cómo transmitirle el mensaje. Sí. El trabajo de videoescena, que es espectacular, y además está muy bien porque no abusáis de ella. Quiero decir que es muy fácil caer en, vas a meterles aquí unos cuantos, ¿sabes? Unas cuantas proyecciones y no. Luego hay también un trabajo tremendo de movimiento, no podía ser de otra manera, tú eres bailarina y pedagoga de danza. Y los niños entran ahí a los distintos niveles. ¿Tú testas las obras con los niños? Sí, para nosotros, antes del estreno, por ejemplo, en esta obra, tuvimos en nuestra sala La Nave del Duende, pues primero una con compañeros de profesión. ¿Adultos? Sí, con adultos, sí, porque así, además solo ellos, no queríamos que vinieran los niños. Y después tuvimos otras con niños, pues como 90 niños, y en otra población 200 niños y niñas. Y sí, empezamos primero a crearles, antes de entrar en la sala, el momento de que son realmente el público que nos interesa saber su opinión, que después les vamos a preguntar, que se fijen en qué cosas les interesa más, que no. Entonces se sienten casi como inspectores, ¿no? Para decir, ay, luego me van a preguntar. Y en esas sesiones, bueno, maravilloso. Ellos también, incluso no solamente con lo que es la historia y la parte artística, dramática, por decirlo de alguna forma, sino también la parte artística técnica. Claro. Empiezan, pero ¿cómo les da tiempo a cambiarse tan rápidamente? ¿Pero de dónde viene o sea, que a mí eso también me fascina, ¿no? Como que generemos a través de todo esto, no solamente el que quieran actuar o que se adentren y se identifiquen en la historia, sino también en todo el juego escénico, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál es el mayor desafío que te encuentras, que os encontráis a la hora de concebir y levantar una obra de teatro familiar? Ya has hablado de la responsabilidad, porque son unas, o sea, sobre todo a partir también de ese mensaje, digamos, y ese acompañamiento del crecimiento y nutrir a los niños y a las niñas, ¿no? No sé si hay algo más que digas, esto pues es lo por que más ejemplo, cuesta. Para mí no ser didáctico, porque no. Intentar. Lo peor. Lo peor. Intentar no es ser didáctico y poner un solo camino, es ser lo suficientemente abierto para darle distintas opciones, de enlazar ellos las ideas y que si cada uno se puede montar otra historia, pues lo comentaba el otro día con Natalia, ¿no? De dónde vienen algunas escenas y después como, bueno, pues te pongo un ejemplo, están unos personajes que son los sedientos y los sedientos, bueno, para mí la inspiración eran las momias de Guanajuato, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo le pedía a vestuario y a todo el mundo trabajar desde las momias, decía, pero ¿cómo dice las momias de Guanajuato para los niños? Pero como no sé cuánto. Lo que pasa es que es verdad que después empezamos a trabajar
pues con, bueno, unos artistas plásticos africanos que trabajaban con los huecos de los ojos como más amplios, no llegar a ir a la estética de Tim Burton, que es verdad que ya está como... Pero todo esto nos llevó a unas máscaras que de repente hay algunos niños que los ven como astronautas, ¿no? Pues totalmente. Sí, y entonces, sí. Claro, ellos en ese paisaje desértico que habla Maribel, ellos los llevan a, pues como a Marte, y porque esos astronautas como luego ven el fuego y no sé. Y entonces, claro, el desarrollo de cada uno en su imaginación para mí es el gran regalo. No es decir, no, te tienes que enterar de la obra tal y como está escrita, ¿no? Eso es. Pero fíjate que eso le pasa a los niños y nos pasa a los adultos. Yo estaba viendo en lo que estás ahora refiriendo, para mí eran como Roswell, que eran como totalmente algo extraterrestre, con esa manera de caminar lento, ese pasar eso es precioso, como pasan de la pantalla, se hacen carne y todo tiene una cantidad de, como decías, de capas y de detalles y cosas muy sutiles que son preciosos de ver para niños y para adultos. Yo me lo pasé, me pareció una obra maravillosa. Es licenciada en Derecho, que en principio parece como un poco una contradicción, ¿no? Hay algo... Me he encontrado a mucha gente de las artes que tiene esa carrera. Yo creo que es verdad que, bueno, eso viene también mucho de Aristóteles, ¿no? La retórica y la poética, pues hay algo de la balanza. Hay que balancear. Hay algo que tiene relación, sí. Es también muy importante la labor pedagógica para vosotros, para Carlic Danza Teatro. De hecho, tenéis la nave del duende en Casar, en Extremadura. ¿Cómo ves las nuevas generaciones? ¿Cómo prevés el futuro para todos estos jóvenes, para estas mujeres? La nave del duende, sobre todo, el origen fue como generar un espacio para que vinieran las compañías en residencia. Entonces es verdad que eso también nos ha dado mucho, como compañía que siempre estás encerrado y creando, pues para, como dices, como van pasando compañías emergentes, nuevas generaciones. Y bueno, está complicado, por ejemplo, en el mundo de la danza sí que vemos que las compañías de danza están viviendo gracias un poco a las residencias, pero como hay dificultades en circuito para la danza, muchas dificultades en el circuito de danza. Después también las compañías de teatro están cambiando más a ser colectivos, o sea, como que nos vienen más colectivos, donde el formato compañía parece que se está revirtiendo ahí un poco. Y bueno, y el teatro para la infancia para mí es una de las que también está avanzando muchísimo, muchísimo. El lenguaje, los temas que se quieren exponer a los más pequeños, pero no solamente qué tipo de temas, sino también cómo contarles. Es fundamental la manera, claro. Porque ellos están viviendo lo bueno y lo malo, igual que como cualquier ser social y como cualquier ciudadano. No los podemos tener con los ojos vendados. Yo, por ejemplo, vengo de esa educación de que el niño no se entere de lo malo, ¿no? Total, claro. Que el niño no vaya a los entierros, que el niño no sepa de la muerte, que todo esto, ¿no? Entonces, al final hay veces que nos hacemos adultos un poco temerosos y con miedos a responsabilidades. Entonces, yo creo que todo este trabajo teatral que se está avanzando para la infancia, espero que haga unos adultos un poco más fuertes. Sí, porque la sobreprotección, tanto en la vida, digamos, civil, tanto en la vida civil como en las artes escénicas, no es buena cosa, me parece a mí, ¿no? No. La sobreprotección te hace, pues, no tener lesiones, por ejemplo, ¿no? Necesitas dar los pasos por ti mismo y afrontar que hay charcos o hay hoyos o hay pozos.
Cristina, lleváis más de 30 años, Carlic Danza Teatro, 32. Sí, nos montamos en el 91. O sea, más o menos por cuenta, sí, 31 años. ¿Y cuál es el secreto de la resistencia? O sea, esto es algo ya como casi imposible para muchas de las... Bueno, el secreto es que hay dos cabezas ahí, quiero decir, David Pérez en la otra parte de Carlic, la nave y todo. Y es verdad que hay una división como que cada uno está muy en tierra, otro está, que soy yo, como un poco más. Él está como un poco más tanto en dirección técnica como en producción y gestionando la nave, como mucho trabajo hay, que hay muchas veces que desde el punto de vista del artista, cuando se tiene que dedicar a todo eso, pues al final terminas tirando la casa por la ventana y dices, no, ya está, yo no, prefiero quedarme ahí en una... Pero entre los dos parece que lo vamos tirando y después, es verdad... Parece, porque lleváis ya... Y después ahí nos van acompañando siempre, que esto va variando porque, bueno, porque la gente va fluyendo y van cambiando, igual que yo he buscado... muchos maestros y muchas compañías, pues es verdad que tenemos bailarinas que llevan con nosotros 20 años y tal, y hay otros nuevos hallazgos que van entrando y, bueno, se mueve mucho si estamos en pequeños formatos o gran, como este año que hemos estado en el Festival de Mérida con la tumba de Antígona, sí, que éramos pues ya como 15 o tal. Entonces sí, siempre vamos tirando de la familia Carlic, como decimos, ¿no? No, ojalá pudiéramos tener una compañía fija de poder mantener a todo el elenco de forma continuada, pero fueron otros tiempos. Bastante que estéis vivos y coleando, vivas y coleando. Eso sí. Aparte de directora de escena, eres pedagoga de danza, bailarina, coreógrafa, y dice tu perfil en la página web de Carlic Danza Teatro que en tus más de 30 años como profesional de las artes escénicas has realizado más de 1.600 representaciones, has dirigido y coreografiado más de 30 obras que han sido representadas en 32 países. ¿Por qué este es un buen oficio para ti? Pues porque realmente, bueno, todo empezó cuando le dije a mi padre, digo, mira, estoy trabajando de esto y, sin embargo, todavía no tengo muchos casos de derecho, ¿no? Eso era, ¿no? Claro. Yo empecé porque desde chiquitita, que no sabía ni por qué sabía esa palabra, yo decía, no era quiero ser bailarina, era quiero ser coreógrafa. Y entonces mi profesora de danza dice, ¿y esta niña de dónde le viene esa palabra? Si no, ¿no? Yo era siempre quiero ser coreógrafa. No, bueno, ¿por qué todo esto? Pues yo siempre digo que hay una sensación que he tenido siempre que es como que me muevo porque escucho algo, una música interna, y eso me hace ir para adelante. Y voy, y según voy haciendo todo eso, pero como no con una conciencia de quiero esto y quiero lo otro y el quiero, sino como que hay algo que me va moviendo. El día que ese motor un poco, de a lo mejor el que hablaba Spinoza, el día que ese motor pare, pues a lo mejor me dedico un poco más a la contemplación, que también me encantaría, porque me gusta mucho contemplar. Pero por el momento sigo escuchando la musiquita y entonces sigo ahí en eso. Ojalá esa musiquita siga durando para que así podamos los demás disfrutar de vuestro trabajo, Cristina. Muchísimas gracias. Muchas gracias por este rato. A vosotros, a todo este espacio magnífico que me ha dado un gran regalo en este año. Muchas gracias.